Pues nada, muy buenas noches de nuevo, una semana más. Estamos aquí en el programa de salud de Canal Sierra de Cádiz con nuestro médico de cabecera, Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Programa 90. ¿Ya nos quedan 10? Ya quedan poco. Ya nos quedan 10 para llegar a 100. Ya nos quedan, pues para hacer mentira. Va llegando todo. Llega. Son 90 semanas ya en pantalla, ¿eh? Con COVID, sin COVID, con agua, sin agua, aquí estamos nosotros. Y cada día más jóvenes, fíjate. Bueno, te das cuenta, ¿eh? Que hablábamos la semana pasada, hablábamos del tema del COVID, de la variante Centauro. Las cosas siguen igual. Lo único que quiero pedir a la gente es un poquito de precaución, ¿no? Porque tampoco ha cambiado tanto de la semana pasada, sino un poquito de precaución intentar tomar cada uno las medidas personales para intentar evitar esta nueva cepa, ¿no? O variante. Sí, más que nada, más que pensar en nosotros, hombre, que también hay que cuidarse, pensar siempre en nuestros padres, nuestros vecinos, en fin, a las personas que si alguna de ellas está embarazada o es mayor de edad o sabemos que tiene algún problema, pues mantener un poquito la distancia, por si acaso, y si estamos resfriados, tenemos algún síntoma, por supuesto, que ponernos todas las mascarillas para protegerlos a ellos, y ellos a su vez, si ve que está embarazada o que tiene cierta edad, tienen problemas, cuando haya gente alrededor, ponerse su mascarilla, porque aunque la COVID actualmente con las vacunas y con estas variantes que parecen no ser tan agresivas como las anteriores, dan menos ingresos en el hospital, pero al haber tanta gente tú no sabes si a ti te va a tocar. Y ya comentábamos la semana pasada que la COVID, el virus del COVID no es un virus de un resfriado. Da síntomas a veces como un resfriado, pero que en algunas personas, en algunas circunstancias, pues dan síntomas inflamatorios que le pueden afectar al hígado, al riñón, a los vasos sanguíneos, al cerebro, y la COVID persistente, que algún día hablaremos más despacio de ella, y hay personas que al cabo de varios meses de haber tenido la COVID, dice que tiene como no se lo ha quitado, como un nublamiento mental, un tontín. Sí, un tontín. Hombre, y tontín para que la gente nos entienda. Y que no es que te vaya a morir por eso, pero que no te da placer en la vida, oye, que no te ve normal. Mi compañero y yo estuvimos en Millartín cubriendo una información y estuvimos con una señora que venía con un político, un acompañante, y dice que tenía el COVID persistente y nos estuvo comentando que lo estaban estudiando y demás, y nos contaba que tenía momentos verdaderamente malos. Después se venía arriba, pero se venía otro abajo, y es bastante fastidiado el estado de ánimo. Y además nos comentó que en su familia más o menos tienen ya asimilado, pero que ella ya personal, a título personal, porque tiene que seguir trabajando, le estaba afectando psicológicamente bastante el tema. Eso iba a comentar, que independientemente de que el COVID persistente o no persistente puede dejar como un poco de tontín, como tú dices, anublamiento mental, que se le llama, hay veces que tienen cuadros como un cambio de humor, como más depresivo, un poco más extraño, que no eres tú como eras antes. Y entonces parece una tontería, y dice, hombre, pero de esto no se muere nadie, que esto... Sí, pero yo no era el de antes. Hay momentos que estoy más o menos bien, pero otros momentos que no, y antes no estaba así, y desde que lo tuve el COVID. ¿Qué quiere decir? Que el COVID dice, bueno, de todas maneras hay que pasarlo, si lo pasamos, o lo voy a pillar ya para ya tener una dosis de vacuna. No, el COVID no hay que buscarlo. Si te contagias porque te contagias, pues vale, pero que no bebía, como ahora ya no es tan grave, pues como si me vacunara. No, póngase usted la tercera dosis, si no se la ha puesto, cuando llegue el momento de la cuarta, que habrá que ponérsela, todo el mundo está de acuerdo que cuando llegue el otoño y el invierno habrá una cuarta dosis que habrá que ponérsela, y así llegaremos casi como la gripe, pero que esto no es resfriado. Puede tener síntomas como de resfriado, pero que te ponen otros síntomas y que mejor no pasarlo. Antonio, hace una semana había una polémica muy grande en Estados Unidos, que siempre van a la vanguardia de todo, con el tema del aborto. Así lo tratamos un poco. Con el tema del aborto había Estados Unidos es un país de muchas aristas, de muchas diferencias, en fin... Muchas culturas y allí. El tema de las armas, el tema del aborto, para unas cosas son muy puritanos y para otras muy liberales. En fin, es un país un tanto peculiar, ¿no? Muy sentimental, leí el otro día. ¿Sentimental? Sí. En general. O somos susceptibles con unas cosas y un poco con otras, ¿no? Eso me refiero, sí, que no son el estilo que tenemos como los nazis, que eran rígidos, fríos, titi, cabezas cuadradas, que son
muchas veces como niños chicos, en general, hombre, no decir, pero que dicen, es que los americanos, los jóvenes, o en fin, con 30 o 40 años, son como niños grandes. Bueno, pues otros dicen, no, es que somos sentimentales. Y yo me quedé con la copla, digo, oye, han coincidido 2 o 3 lecturas que he leído, y el otro día vi en la televisión un programa que era hablando del almirante Cervera. El almirante Cervera, como todos recordarán, fue el que comandaba la escuadra cuando España perdió Cuba. En Cuba. En fin, es considerado un héroe, no solamente de España, sino de Estados Unidos, que era el enemigo, ¿no? El adversario. Y es que el almirante Cervera, una de las actuaciones que tuvo, nada más que comenzar, él sabía que iba a perder. Tenía una escuadra que no era la escuadra americana, ni mucho menos, pero no podía dejar Cuba y tenía órdenes de resistir. Y él era militar, y las órdenes son órdenes, te gusten o no te gusten. Y según es que él era un alto cargo militar, sí, pero tenía superiores a él, que era el gobierno, y él tenía que cumplir. Era el almirante Cervera, era un señor militar, con todas las estrellas que quería ponerle. Y entonces pues fue, y una de las primeras acciones bélicas que tuvo, yo digo, esto lo vi yo hace un par de semanas, y me llamó la atención, fue que un barquito, no sé si una corbeta o algo, americano, se metió en la bahía de Cuba. Y claro, era pequeñita, entonces la escuadra española, hombre, de eso sí podía, la hundió. Pero ¿qué hizo el almirante Cervera? Inmediatamente mandó a que rescataran a todos los supervivientes. Y los trató, pero magníficamente. Prisioneros de guerra, eran prisioneros de guerra, pero es decir, con toda la normativa, con toda la educación, con todo el respeto, tal. Y después, cuando llegó a un acuerdo, pues se lo devolvió como prisionero de guerra, no sé si fue un intercambio o algo, lo que sea. En su momento se lo devolvió a la Marina Americana. Y la Marina Americana y el pueblo estadounidense y en general, que tanto había atacado a los españoles, diciendo que habíamos hecho barbaridades en Cuba, que si esto, que fue uno de los motivos de la guerra, aparte de otros, Cuba más, aquello le llamó mucho la atención de respeto a esto que tuvo los españoles, o el almirante Cervera, que era el representante, hacia los americanos. Y cuando la Armada Española sucumbió, se llevaron prisioneros, entre ellos al almirante Cervera, a Estados Unidos, y lo trataron lo mismo que él había tratado. Y además lo consideraron un héroe para los americanos, no como hay que ver un enemigo, no. Lo trataron no a cuerpo de rey, sí, pero me refiero con todas las dignidades, le propusieron todo lo mejor, le dijeron que si que quería quedarse en Estados Unidos, él dijo que no, que él era español y que él iba, que si él tenía que ir a la guerra contra Estados Unidos, iba a ir porque para eso era militar, que cumplía su orden. Y lo trataron y fue por el sentimiento y toda la prensa alabando a la España por el trato tan humanitario que había tenido hacia los 7 u 8 o 10, no me acuerdo cuántos eran, americanos. Es decir, el sentimentalismo, es decir, los americanos son muy jodidos, son muy vengadores. Es decir, ellos utilizan la ley del talión, como dice la Biblia, a ratarla, como utilizó con los japoneses. Es decir, que tú me atacas a mí a Pearl y voy yo a mi güey, yo te voy a y te doy caña, Es decir, que son muy vengativos en ese aspecto, pero también son muy sentimentales. Ahí vemos muchas veces las películas americanas, románticas, esta y la otra, que dice, bueno, la película Pearl, sí, dentro de toda la guerra, está bien, siempre meten un detallito. A los americanos les gustan esas cosas muchísimo. Me llamó la atención, son muy sentimentales, y es verdad. Bueno, por lo menos lo que yo conozco, son muy abruptos, como tú decías, en ciertas cosas y aquí estamos hablando de la vida después, que son para el aborto, para esto. Primero fueron los primeros en permitir el aborto, y ahora ahora de golpe y porrazo te quitan esto de que el aborto sea legal y que sea cada estado que decida. Pero ¿qué ocurre? Que ha salido en la prensa de que la píldora de día después se ha disparado. Claro. Se ha disparado. Dice, bueno, pero la píldora de día después no es abortiva. Estamos las mismas. Bueno. El efecto es... Es decir, suprimen el aborto en las clínicas, en los hospitales, en lo que sea, en las consultas. Pero ahora te permite tener la píldora de día después que es abortiva. Dice, bueno, ¿quién ha dicho que la píldora de día después es abortiva? ¿Cuál es el mecanismo de acción? De todas formas, el fin es el mismo, que el niño no nace. Ni el aborto ni con la píldora. Bueno, pero ¿cuál es el mecanismo de acción de la píldora? No, pero te quiero decir que quien hizo la trampa... Sí, pero no lo mismo matar a un niño que impedir que el óvulo fecunde al óvulo, que empiece la vida. Me refiero a como... Es decir, la idea es que no haya embarazo. Que no dé lugar a que nazca un niño. Ahí voy. Y que nazca un niño y dice, bueno, utiliza un preservativo. El preservativo no es abortivo.
Claro. Lo que impide que el semen llegue a unirse con el espermatozoide y el óvulo, porque Claro. el semen se ha quedado en la bolsita. Pero Antonio, que como decíamos, te decía que quien hizo la ley hizo la trampa, no me deja que yo aborte si quiero abortar, ¿no? Pero yo tomo la píldora Mira, abortiva. yo durante muchos años he dado, están ya en Ubrique, los cursos prematrimoniales en Prado de Rey. Y aquí en Ubrique durante décadas, hasta hace unos cuantos años, hasta pocos años, he estado dando los cursos prematrimoniales. Y lo que daba era la parte de anticonceptivos en la parroquia. Y porque me invitaba el párroco de Prado de Rey, el párroco de aquí me invitaba a dar, me lo pidieron, Antonio, mira, ¿te importaría dar el tema de los anticonceptivos de la parroquia? En una iglesia dando anticonceptivos, en fin, hombre, ya cambiamos a las mentalidades, ¿no? Pero que no era hace 30 años, no era muy corriente. Vale, digo, pero alguna me vaya a dar alguna cortapisa, no, tú hablas lo que tú creas oportuno, de los métodos y de la forma que tú creas oportuno. De todas maneras digo, bueno, mira, de todas maneras yo no quiero meterme en camisa de once varas. Tú estás presente, por si hay algo, pues mira, dice Antonio, esto la Iglesia Católica no permite que se diga o no está de acuerdo y yo pues me gustaría que por lo menos estuvierais presente para que después no vaya a escuchar el médico ha dicho o ha dejado de decir, sino que sea, vale, pero nada, fueron una vez, tanto padres y ya no acudieron más. Es decir, que me daban total libertad para yo hablar de lo que quisiera. Y uno de los temas, yo hablaba del preservativo, hablaba de la marcha atrás, hablaba del DIU, en fin, de los mecanismos de acción. Yo no me metía nunca en valoración, si esto era bueno o malo o regular. Yo explico la parte técnica y que cada cual lo interprete como él quería. Yo procuraba dar la información pro y contra de lo que dicen los científicos. Y cuando llegaba a la píldora del día después, que como todos sabemos, es aquella pastilla que cuando están teniendo relaciones sexuales no protegidas, porque se ha roto el preservativo, porque no se lo ha puesto, porque ha habido una violación. Entonces dice, oye, yo puedo quedarme embarazada porque no ha habido medida o porque el preservativo se ha roto o se ha desprendido o no me lo he puesto, lo que sea, o ha habido una violación. ¿Qué hago? Espero a ver si me quedo embarazada y estoy embarazada después aborto, pero yo no soy partidaria del aborto, por ejemplo. Sí, porque el aborto para mí ya es aunque tenga el niño un mes, pero ya una vida, es chiquitito, pero para mí es una vida. Hay quien dice que todavía no. Eso ya lo hablamos otra vez. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces salió la píldora del día después, que es que cuando tú tienes una relación no protegida porque está roto por lo que sea, te toma la pastilla y dice, entonces, aborto. Vamos a ver. El mecanismo de la píldora del día después, según los científicos que lo han diseñado, es que te produce al tomártela, porque tú tienes una relación hoy, a las 10 de la noche, y no quiere decir que a las 11 esté embarazada. No. El espermatozoide se deposita en la vagina, empieza a andar y necesita un tiempo en llegar a su destino, que a lo mejor la mujer no ha ovulado todavía. Claro. Entonces la mujer, cuando la mujer suelta el óvulo desde el ovario, no quiere decir que al momento ya esté en el útero. Eso necesita un tiempo, se desprende y va poquito a poco. Esto es decir, que hay que ver con microscopio, por las trompas, hasta que llega a la matriz. La unión con el espermatozoide se produce la trompa. Desde que el espermatozoide se deposita hasta que llega a la trompa, pasa un tiempo, y otro tiempo que se une, que coincida. Es decir, que no es que te vaya a quedar embarazada ya. Entonces, ¿qué hace la píldora? Produce unos cambios en la sangre, el mecanismo, de tal manera que el espermatozoide que más se lentece y no llega. Entonces el óvulo ha salido, ha ovulado la mujer, pues pero la ovulación no entra. Pero el espermatozoide no ha llegado. Claro. Y el novio se ha quedado a la puerta está cerrada. O viceversa, y además el óvulo también le pasa lo mismo, que se enlentece, se producen unos flujos, unas sustancias químicas que enlentecen el óvulo y no llega a dice, entonces no ha habido aborto, hombre, si no ha habido unión siquiera. Es que no viene nada. Dice, entonces, la novia no se ha quedado embarazada, si es que no ha visto ni el novio, ¿cómo se va a quedar embarazada? No viene nada. Es decir, no había nada. Es decir, el problema es cuando ya se han unido. Entonces, lo que hace la pastilla, según los científicos, es impedir, por una serie de mecanismos. Yo he dicho esto de la motilidad. Sí, para que la gente lo entienda. Otra, una serie de sustancias que se crean una estructura dentro del espermatozoide, bueno, afuera del espermatozoide y otra en el óvulo, que se repelen, que no se llegan. Este novio no me gusta, no llega ni a congeniar. Tú dices, mira, a ver si en esta familia, mi hijo con tu hija, y unimos las dos familias. Pero entre ellos no, soy como amigos, pero no hay noviazgo. Pues igual,
se repelen como dos imanes que no se juntan. Pues no llega a ver. Es que no hay posibilidad de decir abortivo, si es que no se han unido. Diferente, dice, bueno, y si se han unido, eso lo expulsa. Y esa otra parte, dice el científico, no. Es que el mecanismo de acción que tiene es que cuando se han unido, se expulsa. Si se llegan a unir. Entonces ya ahí puede haber aborto. El otro dice, no, que no hay aborto porque tal, lo que hablamos el otro día. Entonces, ¿qué ocurre? Que la píldora del día después, ya que cada cual coja la parte que, en fin, que crea una científica, yo no lo voy a exponer aquí, que según el mecanismo es que impide que se unan, luego si no se han unido, pues no hay nada. Me explico, no es abortivo. Entonces lo que hace es, eso sí, en las primeras 24 horas cuando tiene la máxima eficacia. Es decir, que si has tenido una relación con tu novio, con tu pareja, es decir, a ver si te has quedado embarazado, no, pero cuanto antes. Entre las primeras 24, las 48 también tienen 85, tienen bastante eficacia, no tanto como las primeras 24, y lo máximo 3 días, porque a partir del tercer día la eficacia es la mitad sí y mitad no. De que si uno al óvulo y que a lo mejor no ha ovulado, y dice, bueno, pero es que a lo mejor ni siquiera ha llegado a ovular porque no estaba en el día de la ovulación. Claro. Es decir, que estamos haciendo, pero esto para mayor seguridad, la píldora del día después es suponiendo que ha ovulado y que va a roto preservativo. Entonces, todas las farmacias en Estados Unidos. En Estados Unidos, como son, no veas. Antonio, hice una pequeña reseña histórica de lo del almirante Cervera. La Sierra tuvo presencia en la guerra de Cuba porque uno de los contramaestres del almirante Cervera era de Borno. No sé si tú lo sabías. No Sí, sabía. uno de los contramaestres era de Borno, al cual le dedicaron una placa en la calle donde nació y demás. El hombre fue también apresado y después murió de tuberculosis, creo que murió o fiebre o algo. En aquella época lo que había. Pero que también, leyendo un poquito la historia de esto, es como tú bien dices, fue apresado con el almirante Cervera y también lo trataron, como tú bien has dicho, muy bien, para que después el hombre murió creo que murió en el viaje de Huerta, o ya, ahí me pierdo si fue en el viaje de Huerta, porque claro, No había antibióticos en aquella época, que era primero a finales del siglo, 1898, es decir, que no había antibióticos. Que le suelo decir todo porque que la Sierra estaba presente allí en Cuba. Bueno, ten en cuenta, la flota partió de Cádiz y seguramente, y San Fernando y toda la zona de la costa de Arreo de Cádiz son viveros de grandes oficiales, grandes marinos. Pero son zonas de bahía, Sí. pero pero la sierra igual. Es decir, la sierra quiere que no, es parte de Cádiz. Y entonces aquí, aunque somos de cercano, entre comillas, no demás, pero que quiera que no, hay relación, mucha relación. Uno de los contramaestres, es que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero era Fue un orgullo para Borno. y tiene puesta una placa en la calle, en la casa donde nació. Todos son unos héroes. Héroes, lo consideramos ahora héroes. Ahora, porque la historia nos falla con el tiempo, pero en su tiempo no fue un poco para los mexicanos era héroe, pero no tanto para los españoles porque habían perdido. No sabían que tenían unos barcos que, por desgracia, los gobiernos que teníamos entonces, a primero de siglo XX, no eran los más competentes, ¿no? Teníamos una flota. De ahí quedó el refrán: más se perdió un cubo y vinieron cantando. Eso no lo sabía. Más se perdió un cubo y vinieron cantando. Antonio, estamos ahora en época de calor, y bastante calor. Es muy común que baje la tensión, ¿no? Hombre, dice, estoy como un piojo. Como te he dicho anteriormente, como la hace con un piojo, ¿no? ¿Cómo? La hace como un piojo. Y es porque, eso lo sabemos todos, ¿no? Que cuando llega el varón, en fin, en mayo, ya junio, así, y cuando llega ya esta ola de calor que tenemos ahora, pues se me ha bajado la tensión, dice la gente. Porque dice, es que no pongo en el calor. Exactamente, no puede con el calor. Y es que el calor hace que los vasos sanguíneos tienen un calibre, un diámetro determinado, y con el frío se contraen y sube la tensión. En invierno es normal que cuando llega ya otoño e invierno, pues las personas que son propensas a tener la tensión alta, pues le sube un poco más. Y muchas veces tiene que modificar el tratamiento, aumentar la dosis o lo que sea, ya el médico se lo dice. Pero cuando llega el verano es diferente, es todo lo contrario. Los vasos sanguíneos se dilatan, al haber mayor calibre baja la presión y entonces también el flujo que llega al cerebro es menor. Entonces te queda, y sobre todo si es después de comer, es decir, ya que llega la tensión baja del calor y encima come, la sangre llega más, se concentra más en el estómago y en el vientre en general, en las vísceras,
y entonces pues todavía llama la atención. Y la siestecita del verano es que es fundamental. Así que lo propio, es decir, el calor baja la tensión y muchas veces las pastillas de la tensión, personas que no son de tensión demasiado alta, pues hasta a veces tienen que disminuir la dosis. El médico dice, oye, tómate menos porque te va a dar una hipotensión, te va a dar un desmayo de este calor. Entonces, y ya para acabar, porque siempre en televisión el tiempo es oro, comprobamos el programa que hay en Telecinco, en Superviviente, que la falta de comida, la falta de alimentos, provoca en los concursantes irascibilidad, ira, enfado. ¿Qué relación tiene esto con el hambre? Yo eso no lo había visto. Yo es que no, esos programas. No, pero. ¿Tú lo has visto alguno? Sí, lo he visto. ¿Sí? ¿Y qué te ponen? ¿Muy excitado? ¿Muy nervioso? Se ponen muy. Cambian de actitud, cambian de. Sí, de genio, de carácter. Sí. Bueno, yo sé que los animales, los perros, tienen hambre y. Bueno, todos los animales en general. Pero el hambre. No, pero digo que el hambre, ¿cómo influye en la ira? Porque es que se ponen ya fuera de sí. Sí, en la ira y es más genio. Eso es un estudio que se ha hecho recientemente, bueno, más o menos todo el mundo teníamos idea, ¿no? Pero se ha hecho de forma científica un estudio y se ha visto que cuando se tiene hambre, la persona cambia de genio, se pone más irritable, más ira, más eso. Y yo me acordé, cuando leí el artículo reciente, cuando yo era pequeño, son cosas que te dicen los maestros, que ¿Y tú no te das cuenta? Pero cuando ya tú tienes cierta experiencia de la vida, decías, oye, esto me lo dijo, hay un sacerdote ya fallecido, descansa en paz, que era profesor, era maestro de religión, estaba yo en el instituto y, en fin, y decía muchas cosas. Unas cosas, dijo dos cosas. Dice, estómago vacío liberal, estómago lleno conservador. Cuando hablamos de cosas, yo que no le di muchas cosas, pero conforme pasó el tiempo digo, es verdad, el que está bien, que nada cambie. El estómago lleno, aquí no cambia nada, conservador. Cuando tú tienes necesidad, aquí esto tiene que cambiar a revolución. Pero, y la ira, a Paqui, mi mujer, me recuerda que el padre Paredes, también un sacerdote, cuando yo estaba estudiando el magisterio, comentaba allí en un grupo, decía, mira, cuando vayáis de excursión o algo, de amigos, alguna excursión, no pongáis a discutir, vamos a ir a un bar que está allí, más para allá, más para acá, cuando llegue la hora de comer y tengáis hambre. No, porque terminas peleado. Al primero que más o menos veáis, coméis. Porque si no, nadie va a salir contento. Pero te decía. Y otra cosa me acuerdo, que me parece que era don José Cádiz Salvatierra, un profesor mío de historia cuando estaba en el instituto, decía, señores, me decía a los alumnos, yo tenía también 12, 13, 14 años, son cosas. Yo pasaba por Jerez, por la calle Larga, que estaba el casino jerezano. Y entonces cada vez que había un cristalera, estaban todos el casino jerezano, iban, hombre, los magnates, entre comillas, de Jerez, vinateros, gente que tenía cortillos. Los conservadores, barriga llena. Y entonces veíamos allí sus copitas de vino, sus platitos de jamón, su gambita, y allí tal, charlando con purito, y los zagalillos con 12, 13 años, con pantaloncillos cortos, con botas, y veníamos distintos a las 2 o 3 de la tarde, y veíamos aquella gente allí, y decía, ustedes cuando pasáis por la calle Larga, el casino jerezano, allí, aquellos señores, qué buena vida se pegan. Pues señores, la mayor parte de las veces están jugando con vuestros alimentos, están haciendo negocios, están trabajando y todo, trabajando. Pues sí, los mejores negocios se hacen con las comidas. Nunca hagas negocio con la barriga vacía, ¿eh? Ese tú. Por eso, cuando los tratantes, cuando alguien te quiere vender una finca o una casa, lo que sea, una buena comida, primero te invita a comer, aunque le cueste un pastón que puede ser la milésima parte de la ganancia que va a coger luego. Y se va a gastar no sé cuánto, pero ¿cuánto va a ganar después de nada? Y después me dices tú, qué buena gente hay, me invita a comer, ¿no? Claro, te ha invitado a comer, te has puesto y después 2 o 3 copitas de vino antes y después la copita coña detrás, ya la cabecita, esto, sí, pom, la mano, trato hecho. Y después vendrá lo que venga. O lo que venga, ¿no? Los buenos negocios, me refiero al arrepentimiento, no arrepentimiento. Los buenos negocios siempre son, hemos dicho, donde ganan las dos partes. Claro. Tú ganas y yo gano, cada uno en su parte y ya está. Y volvemos a ese negocio. Si tú me ganas la primera vez y yo pierdo, ya no voy a hacer más negocio contigo. Ganaste una vez, pero ya la segunda, ni la tercera, ni la cuarta la perdiste por listillo. Entonces los buenos negocios son donde las dos partes ganan, cada uno en su parte, según el esfuerzo que haga. En fin, no es lo mismo que yo invierta o yo arriesgue 50 millones y tú nada más que arriesgue uno. Tiene que ir proporción a los beneficios, eso es lógico. Si las dos partes ganan, todo va bien. Entonces, los buenos negocios y las discusiones que haya que tener después de haber comido. Si hay que discutir algo de herencia, de familia,
primero vamos a comer y después vamos a ver cómo nos repartimos la herencia. Pero en definitiva que La ira, el enfado, la muchas ira, veces por no comer. el más genio, porque el estómago vacío. Y las guerras. Dicen Muchas que vienen porque ahí el pueblo está hambriento. Las revoluciones muchas veces vienen porque hay 4 que se apoderan de toda la riqueza y el resto del pueblo está hambriento. Pasa en Sudamérica, muchas veces, o las guerrillas, el este y lo otro, después vienen otras circunstancias, ¿no? Intereses políticos que lo fomentan, pero en principio son las necesidades del pueblo. Gente que tiene muchísimo dinero, que se van a morir, no son capaces de gastarlo, ni en sus herederos, y después hay gente que están en la más absoluta miseria. De ahí vienen muchas revoluciones, muchas guerras, de las cuales después se aprovechan otros países para sacarle las materias primas, ¿no? Así que, además el hambre no es buena consejera. En absoluto, para nada. Bueno, Antonio, pues el tiempo nos dice que tenemos que cortar ya el programa. Como siempre, muchas gracias por tus sabios consejos y esperamos vernos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches.